3 meses en la escuela de Juan. Tercera semana, segundo día. Lea Juan capítulo 5, versículo 30 al 38 y dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Veamos. Continúa el discurso de Jesús dirigido hacia los judíos que procuran matarle. Como la sección anterior del discurso, esta también empieza con la aseveración de Jesús: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como en el caso anterior, esto no quiere decir que Jesús esté negando su propia autoridad, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo es reclamando para sí la autoridad de Dios mismo. Lo que Él hace, lo hace porque procura hacer la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús pasa ahora a hablar acerca de quién es el que da testimonio de él. Lo primero que dice es que él no es como los charlatanes que dan testimonio de sí mismos, halagándose a sí mismos y diciendo cuán buenos son. Esto puede verse en el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aunque Jesús habla aquí en primera persona, si yo doy testimonio de mí mismo, lo que está diciendo es más bien un principio general. Quien da testimonio de mí mismo no es digno de crédito. Quien da testimonio de Jesús es otro. Juan capítulo 5, versículo 32. Al principio Jesús no dice claramente quién es ese otro, pues comienza recordando el testimonio de Juan el Bautista, capítulo 5, versículo 33. Pronto, sin embargo, Jesús indica que su testimonio viene de una fuente mucho más alta y fidedigna. Aún el testimonio de Jesús es humano, y quien da testimonio de Jesús es superior a Juan. Juan era como antorcha que ardía y alumbraba, pero así y todo no es como su testimonio en el que Jesús se basa. El testimonio de Jesús es mayor porque es el testimonio de Dios mismo. Capítulo 5, versículo 36. Es el Padre quien da testimonio de Jesús y lo da de dos modos. El primero de ellos, que es el que Jesús reclama en el texto que estudiamos hoy, es por las obras que Jesús hace. Esto lo vemos en el versículo 36. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, que el hecho mismo de haber sanado al paralítico, esa obra por la cual ahora le acusan de desobedecer la ley de Dios, es señal de que Jesús es verdaderamente enviado de Dios. En segundo lugar, el Padre da testimonio de Jesús por medio de las Escrituras, pero este será el tema que estudiaremos mañana. Juzguemos.
El pasaje nos invita a reflexionar en dos direcciones. En primer lugar, nos hace ver la unidad entre el Hijo y el Padre, de modo que al ver a Jesús vemos a Dios mismo. Esto nos ayuda a comprender el carácter de Dios y su voluntad para con nosotros. Por ejemplo, si Jesús sana en el día de reposo, lo cual es el tema de la discusión del pasaje de hoy, esto quiere decir que el amor de Dios es tal que se sobrepone hasta su propia ley. Dios quiere que le adoremos y le sirvamos, sí, pero Dios quiere esto, no por orgullo o por egoísmo, sino porque Dios nos ama y sabe que hemos sido hechos de tal modo que nuestra verdadera felicidad está en servirle y obedecerle. En segundo lugar, el pasaje nos invita a reflexionar sobre quién da testimonio de nosotros. Dar testimonio unos de otros todavía se usa constantemente en la vida social y económica, solo que ahora lo llamamos dar referencias o dar cartas de recomendación. Cuando solicitamos un empleo, por ejemplo, damos nombres de personas que puedan dar testimonio de nosotros. Cada vez que usamos una tarjeta de crédito y la tienda marca un número de teléfono para autorizar la venta, alguien está dando testimonio de nosotros, con la diferencia de que en este último caso lo que hay es toda una serie de testimonios de las agencias de crédito. En última instancia, ¿cuál es el testimonio más importante que hemos de buscar? O para usar palabras de nuestros días, ¿cuál es la referencia más importante en la vida? Sin lugar a dudas, es la de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien ha de dar testimonio ante el Padre. Vea Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 y Apocalipsis 3, 5. Actuemos. Imagínese por un momento que usted está escribiendo una carta de referencia, no sobre otra persona, sino sobre usted mismo y que la carta va dirigida a Dios. ¿Qué diría esa carta? Haga el ejercicio. A la postre no le quedará otro recurso que recomendarse, no en su propio nombre, sino en el nombre de Jesucristo, por cuyos méritos nos atrevemos a acercarnos al trono de la gracia. Recuerde que si tal es su caso, lo mismo es cierto de todas esas otras personas a su derredor, que puedan parecerle menos dignas, menos religiosas, menos recomendables. Tanto ellas como usted y yo no tenemos otra recomendación que la gracia de Jesucristo.